En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos vosotros. Queridos hermanos, bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía. Bienvenidos también los que seguís esta celebración por la televisión, por 13 Televisión. Hoy nos reunimos junto al altar del Señor para celebrar la memoria de San Ignacio de Loyola, presbítero. Nació en el País Vasco el año 1491. Pasó la primera parte de su vida en la corte como paje y en la milicia, hasta que, herido gravemente, se convirtió a Dios. Completó los estudios teológicos en París y unió a él a sus primeros compañeros, con los que más tarde fundó en Roma la Orden de la Compañía de Jesús. Allí mismo, en esa ciudad, ejerció un fructuoso ministerio, escribiendo varias obras y formando a sus discípulos, todo para mayor gloria de Dios. San Ignacio nos dejó ejercicios espirituales con fruto de su conversión y fruto de su experiencia vivida en la cueva de Manresa. Tanto bien han hecho a tantas personas desde entonces, y tanto sabemos precisamente que unos días de ejercicios son pues como el motor que mueve nuestras vidas para tenernos siempre en búsqueda de la voluntad de Dios. San Ignacio murió en Roma el año 1556. Hoy vamos a tener un recuerdo especial por los jesuitas, también por todas las personas con esta espiritualidad ignaciana. Junto al altar del Señor ponemos todas nuestras oraciones, todo aquello que le presentamos a Dios, que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Recordaremos a nuestros hermanos difuntos, de manera especial a nuestro hermano Saturnino. Pues con estas intenciones y con las que cada uno de nosotros traemos en el corazón, comenzamos esta celebración pidiendo perdón al Señor. Imploramos en unos momentos de silencio la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has suscitado en tu Iglesia a San Ignacio de Loyola para propagar la mayor gloria de tu nombre, concédenos que, combatiendo en la tierra con su protección y su ejemplo, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. Cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí con las 2 tablas del testimonio en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Pero Moisés los llamó. Aarón y los jefes de la comunidad se acercaron a él y Moisés habló con ellos. Después se acercaron todos los hijos de Israel y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando terminó de hablar con ellos, se cubrió la cara con un velo. Siempre que Moisés entraba ante el Señor para hablar con él,
se quitaba el velo hasta la salida. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que se le había mandado. Ellos veían la piel de la cara de Moisés radiante, y Moisés se cubría de nuevo la cara con el velo hasta que volvía a hablar con Dios. Palabra de Dios. Alabamos. Santo eres, Señor, nuestro Dios. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Ensalzad al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. A vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta celebración de la memoria de San Ignacio de Loyola, nos aparece como si fuera también un tesoro, pues esta palabra de Dios que acabamos de escuchar, donde precisamente Jesús nos habla una vez más del reino de Dios, un reino de Dios que hemos de buscar, que hemos de encontrar y que hemos de saber vivir aquí en la tierra, donde cada uno de nosotros en nuestro día a día tenemos que ir descubriendo la presencia de Dios a nuestro lado. Hoy en el Evangelio Jesús nos habla del reino como hace en tantas ocasiones con parábolas. Y hoy aparece que el reino de Dios, según nos dice Él, es un tesoro, como un tesoro. ¿A quién de nosotros no le gustaría escuchar de algún familiar o de nosotros mismos el «me ha tocado la lotería»? Pues evidentemente, cuando uno tiene una noticia de ese estilo, pues la vida da un vuelco. No se refiere Jesús, cuando habla de este tesoro, creo yo, precisamente a lo material, porque la búsqueda del reino de Dios, todos sabemos que no tiene nada que ver con el poseer, con el tener, con el ser más que otras personas. Es precisamente lo que descubrió Ignacio de Loyola. Primero en su enfermedad, con la lectura de la vida de Cristo, la vida de los santos, él descubrió que Dios lo iba llamando, que Dios a esa alma inquieta le iba tratando de descubrir cada día el camino por donde se debía de encontrar con él. Ignacio de Loyola fue capaz precisamente de descubrir ese tesoro,
de descubrir esa perla, que es la segunda parábola que nos dice hoy Jesús en el Evangelio, esa perla que uno esconde, que vende todo lo que tiene, que realmente es algo tan valioso que nada de lo que podamos vivir, nada de lo que podamos tener, se puede comparar a ese gran tesoro, a esa perla fina. Así es el reino de Dios. Tantas personas que han encontrado en su camino a Cristo, San Pablo, vemos también a San Agustín, a San Ignacio de Loyola, que hoy celebramos, y a tantas otras personas que nos dejan su testimonio de búsqueda del Señor, y sobre todo, cuando uno busca, el Señor te encuentra. En eso consiste nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana consiste precisamente en vivir esta alegría de el que ha sido encontrado por el Señor. Lo dice el Papa Francisco en la exhortación, la alegría del Evangelio, ¿no? La alegría del Evangelio, la alegría de Jesucristo es esa alegría que llena la vida, es esa alegría que hace al que se encuentra con Cristo, pues una persona capaz de amar y de vivir plenamente el Evangelio que el Señor nos predica, que el Señor nos enseña. Nos dice también el libro del Éxodo que en el encuentro de Moisés con el Señor, su cara salía radiante. Y me gusta muchas veces, como dice el Papa Francisco, decir que cuando uno participa en una Eucaristía, cuando uno participa y celebra los sacramentos, no ha de salir con cara de enfado, ha de salir con esa cara que tenía Moisés al encontrarse con el Señor, una cara llena, una cara plena, una cara radiante de alegría, porque el Señor transforma nuestro corazón. Si no somos capaces de vivir precisamente ese tesoro que celebramos cada día en la Eucaristía, que celebramos cada vez que nos acercamos a los sacramentos, pues quizás el Señor no ha tocado nuestro corazón. Ojalá y nos dejemos tocar por Él, como hizo San Ignacio, como han hecho tantos santos que nos han precedido en la fe, en la vocación. Vamos a pedirle al Señor también que en la situación de cada uno de nosotros esté siempre presente en nuestra vida, en la situación de aquellas personas que también seguís esta retransmisión por la televisión, que el Señor esté siempre a vuestro lado, que seamos capaces de buscar al Señor y que seamos también capaces de encontrarlo donde Él está, en las personas, en nuestro día a día, en los pobres, en las personas que realmente tienen necesidad de cada uno de nosotros. El Papa Francisco nos lo recuerda muchas veces, el hecho de salir a buscar a las periferias, a las personas que buscan también, que buscan al Señor en cada uno de nosotros. Ojalá y no nos cansemos nunca de buscar este tesoro, esta perla fina que es Dios mismo, que se nos da para nuestra salvación. San Ignacio de Loyola lo descubrió, nos dejó los ejercicios espirituales para que, como Él, seamos capaces de buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Y una vez hallado al Señor, podamos volver a Él entregándonos a los demás. Que así sea. Mientras celebramos la memoria de San Ignacio de Loyola, que hizo de su vida una entrega generosa al Evangelio, invoquemos la ayuda divina sobre la Iglesia y sobre todos los hombres. Para que la Iglesia promueva a todos los niveles la fidelidad al Evangelio como signo de amor a Dios y a los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor ayude a los pastores a guiar a sus comunidades con su vida y ejemplo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los cristianos aprendan a resolver sus problemas a la luz de la fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el ejemplo de los santos contribuya a que los jóvenes descubran su vocación cristiana, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
para que cuantos celebramos la santidad de San Ignacio recibamos el auxilio de su intercesión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Vamos a pedir también por las vocaciones, de manera especial a la vida religiosa, la vida sacerdotal, pero también tenemos un recuerdo por los jesuitas, para que reciban buenas y santas vocaciones, roguemos al Señor. Y pedimos también por todo aquello que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que están en casa, le presentamos a Dios, para que el Señor esté siempre atento a nuestras necesidades, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso, te rogamos por intercesión de San Ignacio de Loyola, que derrame sobre nosotros tu gracia salvadora y nos conceda servirte con entrega generosa, amando a nuestros hermanos con amor incansable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te presentamos, que Él sea para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad y que ahora te presentamos, que Él sea para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te agraden, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la memoria de San Ignacio de Loyola. Concédenos que estos divinos misterios, que estableciste como fuente de toda santificación, nos santifiquen también en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria de San Ignacio de Loyola, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar
para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Ignacio de Loyola y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos y sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente hoy recordamos a Saturnino, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el mismo Espíritu Santo que el Señor nos ha regalado. Por eso unimos nuestras voces y decimos como hijos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación,
mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe que tiene tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Como hermanos en el Señor, compartimos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros los invitados a su mesa. Oremos. Señor, que el sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido para darte gracias en honor de San Ignacio de Loyola nos conduzca a la eterna glorificación de tu majestad.
Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que no nos cansemos de buscar a Dios. Ignacio fue un buscador de Dios. Allá donde nos encontremos, si estamos en vacaciones, si estamos en casa con la familia, que seamos capaces de buscar a Dios allá donde Él se encuentra. Él quiere siempre estar presente en nuestra vida. Seáis felices, con la alegría del Señor, podéis ir en paz.